ICE es el oficial de aduanas que va a estar mirando por todas partes en donde está ese punto de vista. Bueno, ¿qué otro punto es importante que ICE tiene? Si ICE, la persona no tiene, ICE nos puede detener y la ICE nos puede sacar del país. Si la detención es dentro del país, nosotros nos pueden dar tres cosas. Una es, a nosotros nos pueden detener y nos pueden dar una salida voluntaria, voluntary return. La segunda es una salida expedida. Y la tercera es una salida, digamos una deportación como tal. Una orden de deportación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos conceptos son supremamente importantes porque usualmente lo que tenemos en clientes que traen casos más complicados es, hay una detención, están entrando por una frontera, están entrando por eso y los detienen y los devuelven. Una de las preguntas es, nos dan a nosotros una salida voluntaria. ¿Sabe qué, hermano? Usted no puede entrar hoy, usted no tiene su invitación, por favor devuélvase. Típicamente la salida voluntaria tiene huellas, bueno, las tres tienen huellas y por eso puede salir. Hay personas que se cambian el nombre, pero literalmente siempre sale y cada proceso, ya sea un proceso de ajuste, de visa, de entrevista, tiene lo que son huellas dactilares usualmente ahí. Pero está lo que es la salida, el retorno voluntario. El retorno voluntario es venimos y nos dicen, ¿sabe qué? Devuélvase del país. Devuélvase del país e inténtelo otro día. Okay. Esto puede pasar dentro del país también. Estamos aquí, estamos en la fiesta, nos pueden sacar. Eso lo menciono porque la salida expedida es un concepto importante y a veces los medios de comunicación lo llaman como una deportación express. Entonces, la salida, el retorno voluntario no tiene tanto látigo legal, digámoslo así, como lo tiene una salida expedida o una deportación express. Pero es importante saber que de todas formas la sacada nos pone en la entrada de Estados Unidos y eso le puede traer a una persona problemas si la persona ha estado viviendo en Estados Unidos, ha estado trabajando, sale a visitar a un familiar y cuando vuelve a entrar lo detienen, nos puede poner a nosotros en diferentes problemas que vamos a hablar a fondo cuando hablemos de perdones y de formas de arreglar esto. Entonces está la salida expedida o la salida express. ¿Qué es esta? Esta es un poco más seria y que es importante que lo sepamos que tiene que pasar en 100 millas del borde de los Estados Unidos. No es una situación que podamos sacar, digamos estamos aquí, ¿no? A 100 millas. ¿Sí? La persona entra, la detienen o la entran acá puede ser y por los bordes, ¿no? Hemos defendido casos en donde hemos visto donde utilizan el concepto de la salida expedida de una persona que está en Utah, la mitad del país. Ya están pasados de las 100 millas, esa figura legal no existía, no puede existir, no puede ser aplicada. ¿Qué pasa? Esta la utilizan usualmente cuando hay problemas un poco más serios. La persona viene, está entrando al país y tiene un documento falso, tiene una green card falsa, de pronto la persona tiene crímenes, de pronto la persona... una de las cosas que me he dado cuenta que los ofende bastante es una persona viene en la cajuela de un vehículo, viene en el baúl de un carro, vienen escondidos, entonces ellos intentan hacer la salida expedida. Entonces, estas deportaciones express, ¿qué pasa? Usualmente le dicen a la persona, usted tiene 5 años de penalti. Si la persona vuelve a intentar entrar, no solamente a entrar, sino a intentar entrar, ¡pum!, eso se convierte ahorita en otra figura legal supremamente severa que la vamos a estudiar después. Pero la salida expedida realmente puede ser una de las cosas es que recordemos, hay 100 millas de jurisdicción en donde los oficiales de aduanas no pueden realmente. Y ha sido mi experiencia que usualmente es una situación que usualmente hay que mirarla y hay que revisarla exactamente en dónde pasó, porque puede pasar que no están en las 100 millas. Eso es lo primero. Lo último es el concepto de deportación. La deportación como tal es una deportación, es una orden de la ley, es un juez de inmigración que dice orden de deportación. Por ser orden, la palabra orden como order, no como organización, sino como una directiva impartida por un
oficial, estamos hablando de una orden de un juez, implica juez. Usualmente las personas se acuerdan bastante que ven a un juez porque la bata, o de pronto lo pueden hacer por circuito cerrado de televisión, pero se acuerdan bastante que el juez tiene una bata y que firma. Lo digo porque usualmente las personas que son detenidas fueron detenidas hace mucho tiempo y la recolección que tienen de lo que pasó es bastante pequeña. Y pues estos detalles, como sabemos legalmente, son supremamente importantes desde el punto de vista, probatorio y de evidencia de un abogado. Entonces, la deportación está y es un orden. ¿Qué pasa? La deportación se puede demorar un mes, a veces nos detienen un mes, 2 meses, 3 meses en las fronteras. Importante que eso se estudie. ¿Sí? Y es aquí en donde van ellos a argumentar si hay un problema de admisibilidad o si hay un problema de deportabilidad o cuál es la situación. ¿Qué pasa? Porque tenemos que estar dentro de la estructura de la ley. Si no son 100 millas, realmente la jurisdicción de la policía va a ser esta o esta. Esta no existiría, pero a veces lo utilizan. En años recientes el gobierno ha intentado expandir bastante la jurisdicción, subirla a 100 millas, intentar que la salida express sea mucho más rápido para evitar que haya un caso de deportación y el caso se pueda llevar por mucho tiempo. Entonces, hablamos ahorita del concepto del ajuste, hablamos del concepto de la voluntario retorno, la retorno voluntario, la salida expedida, la deportación, para personas que están dentro del país, ya tengan o no tengan el I-94. Puede pasar que una persona tenga el I-94 y de todas formas lo pongan en deportación. Típicamente estamos hablando que tiene que hablar con un juez, ¿no? Si tenemos aquí el permiso y estamos dentro del permiso que es, un oficial de emigración no puede simplemente sacar a la persona. Tiene que haber el debido proceso, que es, nosotros tenemos la posibilidad del debido proceso en inmigración. Quiere decir dos cosas. Primeramente, dos cosas. Recordemos que el proceso migratorio es un proceso civil. Entonces, cuando estamos mirando un proceso criminal, usualmente tenemos otros derechos, por ejemplo, el derecho a un abogado, tenemos el derecho a un juicio rápido, tenemos el derecho a otras cosas. Pues cuando estamos hablando desde el punto de vista civil, lo que es el sistema de migración, igual es un poco difícil de comprender porque las personas están detenidas, o sea, las personas los cargan con problemas de deportabilidad que se mira bastante como si fuera un crimen, ¿verdad? Tienen una falsa expectativa de que es un problema criminal, no es así, es un problema civil. Entonces, por ser un problema civil, los únicos derechos que tenemos es el derecho a una notificación. A nosotros nos tienen que notificar qué fue lo que pasó y dos, nos tienen que dar a nosotros el derecho a una audiencia. Nosotros tenemos que saber que nos están atacando y nos tienen que dar a nosotros la posibilidad de defendernos en frente de un juez. Entonces, si la persona está con la green card o tiene la visa, simplemente no nos pueden tener y sacar y deportarnos así porque no estamos en 100 millas. Nosotros siempre tenemos el derecho a hablar con un juez. Eso es importante que lo miremos porque pecados de debido proceso es otra defensa que el abogado podría atacar en cierto punto para mirarlo. Entonces, para sumarizarlo todo y mirar hacia dónde vamos en la clase, lo primero es, bueno, hay realmente bajo la estructura de la fiesta diferentes formas de entrar. Ya entremos de una forma indebida, pero podemos de pronto curarlo. Entramos con visa, con la petición que es, o de la última forma que quiero hablar, que es vamos a enfrente de un juez de deportación y el juez nos dice a nosotros, no, usted se puede quedar. Entonces, bajo la ley hay tres formas de mirar cómo es. El primero es un proceso, ¿sí? Me gusta a mí llamarlo un proceso administrativo, que usualmente es por intermedio de UCIS, ¿sí? Y es cuando alguien nos pide. Me pide un familiar, me pide mi papá, mi mamá, soy mayor de 21 años, menor de 21 años, puedo meter un perdón, no puedo meter un perdón. Este proceso administrativo puede ser en Estados Unidos, o puede ser en el país de origen, digámoslo, por un proceso que nosotros llamamos un proceso consular. Entonces, administrativo es importante. Ahora, es administrativo simplemente por esto, pero recordemos que todo el gobierno como tal,
es administrativo hasta cierto punto, hasta las mismas cortes de migración, pero es un poquitico mejor. El siguiente, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos peticiones, puede ser una petición de un trabajador, puede ser petición de un hermano, puede ser una comprometida, puede ser este tipo de cosas, eso es un proceso administrativo. Está el proceso humanitario. El proceso humanitario es el proceso cuando la persona, por problemas de abuso, digamos lo que es una visa U, una VAWA, son personas que se piden ellas mismas. La invitación es, ellos mismos se invitan, es el Entonces, VAWA, visa U, visas TES, asilo político, religioso, cultural, ese tipo de cosas es un proceso humanitario que lo vamos a hablar. Y el último es el proceso de corte. Vamos a hablar de un proceso donde ya es un juez de migración. No es administrativo porque no estamos hablando con UCIs, pero es administrativo el proceso de juez, que es el proceso de deportación, que lo vamos a hablar. Entonces, aquí está el marco teórico de la clase en adelante, mirando el concepto de la visa, de las entradas, de los conceptos que hablamos. Muy importante también saber que vamos a hablar de los procesos administrativos, de los procesos que son procesos humanitarios y los procesos de corte, sabiendo un poquitico que la analogía es incorrecta, pero tenemos que saber que, bueno, hay formas de organizar el título, formas que tengan sentidos para nosotros. Una vez más, soy el abogado Héctor Quiroga, soy profesor de leyes en Estados Unidos y me encanta poderles ayudar, explicar y dar este marco teórico, que sigamos las clases para que sepamos realmente en dónde estamos, cuáles son las leyes y realmente qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos cerrando el segmento de Aprendiendo con Héctor. Espero que de todas formas la explicación del marco teórico de la ley nos ayude bastante a saber cuáles son realmente nuestros derechos en Estados Unidos, cómo los podemos entender y qué conceptos legales nos pueden nosotros empezar a avanzar nuestra posición legal. Los aprecio bastante. Por favor, síganme Aprendiendo con Héctor en esta sección, suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.